Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo va todo? Bien, profe, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, muchachos, como les dije la sesión pasada, hoy les voy a hacer un repasito porque hace 8 días estaba un poquito indispuesta, casi no podía hablar, entonces por eso solamente les expliqué lo que era la evidencia. La evidencia para el día de hoy es la misma de hace 8 días, que es la evidencia GA3 2205 1093, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, que es fundamentos de programación y estructuras cíclicas. Bueno, la agenda es salud de bienvenida, revisión de evidencias, orientaciones generales, recomendaciones, espacio de dudas. Cuéntenme cómo van con esas evidencias, con esos grupos, qué inconvenientes han tenido, cómo van. Así como a grosso modo, muchachos. ¿Todo bien? ¿Ninguna inquietud, ninguna duda? ¿Instalaron el programita que les dije? El PCN, Sí, señora. sí, yo sí lo instalé. Sí, yo lo tengo hace días. Bueno, qué bueno. ¿Y estuvieron cachareando? Como decimos. ¿Estuvieron practicando? Perdón. ¿Sí? ¿Sí practicaron? Yo sí vi como intenté hacer algunos, ¿cómo diríamos? Como ¿Ejercicios? intentar un programa, así como un ejercicio, más que todo ver cómo funcionaba porque él ya tiene como unos operadores, unas funciones en las cuales uno se puede ir basando para hacer el algoritmo, para hacer las líneas. Hay varias operaciones allí que... Ya, sí. Vamos a ver un poquito de todo eso ahorita. ¿Listo? Ujú. Bueno, eso está muy bien, que controlen, que practiquen. ¿Y cómo vamos con los equipos? ¿Igual? ¿Estamos trabajando igual? ¿Alguna novedad? Pues mi equipo está Por bien, ahí nosotros siempre nos comunicamos y creo que ya tenemos ok. todo al día en las actividades de equipo. Faltan las actividades individuales. Ok, por ahí les he escrito algunos, pues veo muy poquitos conectados acá, para los que de pronto no están viendo, pero sí la escuchan, porque hay varios que me envían igual lo mismo, me envían el trabajo, pero me colocan un solo integrante en la portada. Entonces, mi duda es, y les escribo por ahí, por el mismo, por donde les revisa la evidencia, les escribo, ¿están trabajando solos? ¿Están trabajando con equipo? Pues para ir revisando esa parte. La idea es que esta semana, bueno, revisemos como unos espacios y nos vayamos reuniendo digamos que día 10, 15 minuticos y me vayan contando cómo van los equipos, ¿sí? Como ir revisando el proyecto, ir revisando los equipos y todo esto, así como encuentros chiquiticos. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Entonces, la actividad que tenemos para esta semana es la actividad de aprendizaje de fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta evidencia está disponible desde el 3 y va hasta el 16. Esta evidencia está enlazada con el resultado de aprendizaje de desarrollar procesos lógicos a través de implementación de algoritmos y está relacionada a la actividad de aprendizaje GA3 220501 093 a actividad de aprendizaje 2, que es desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. Para la realización de estas evidencias está disponible el material de análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. En esta actividad de aprendizaje se van a estudiar algunas formas de representación de algoritmos y se introducen algunos conceptos claves como constantes, variables, acumuladores, contadores, operaciones, jerarquía de los operadores,
Finalmente se aborda la estructura de control secuencial y herramientas existentes para la creación y prueba de algoritmos. Bueno, muchachos, entonces, según, acá les hice como un resumen del material y vamos a ir revisando en el programa algunos ejercicios. Entonces, el avance tecnológico lleva implícito la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, nomenclaturas y su representación a través de diagramas planos o artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se presentan los artefactos, diagramas y nomenclaturas con los que se describen los algoritmos. Muchachos, discúlpenme un momentico, cierro las ventanas porque están jugando fútbol y se escucha como si fuese acá. Dame un segundo. Bueno, es que cierre siempre se alcanza a pasar el ruido, pero bueno, sí, un poquito. ¿No les estoy presentando? Sí, yo sí veía. Ay, perdón. Ahora ya no. Bueno, me confirman por favor o me dicen si de pronto estoy hablando y no me están escuchando. Sí se ve, ya ahora sí se ve otra vez. Ok, gracias. Bueno. Si de pronto alguien está escribiendo por el grupo o algo, entonces usted me deja fuera y responden porque ya no miro WhatsApp. Bueno. De manera implícita, en las distintas áreas productivas de la sociedad se usan algoritmos. Por ejemplo, ¿sí? Todos los días nosotros usamos algoritmos para una u otra forma. Se puede decir que con todo lo que hacemos a diario usamos un algoritmo. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Dice que la construcción de una casa, el ingeniero o el arquitecto analiza el terreno, diseña unos planos, realiza maquetación y así continúa siguiendo una secuencia lógica de procesos para la resolución de problemas. En un segundo ejemplo, un abogado que antes de defender a un cliente analiza las pruebas, elabora un plan, practica sus argumentos y sigue un método para lograr la defensa de su cliente. Se puede entonces concluir que una solución a la medida de un problema requiere una metodología que lleva a la solución final. Por eso les decía que en el día a día nosotros aplicamos algoritmos prácticamente para todo, ¿cierto? Incluso desde que nos levantamos de la cama, ¿cierto? Bueno, metodología de algoritmos. Entonces, en el proceso de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que pueden realizar un computador y la representación de las mismas. Entonces, en este material nos hablan de 3 fases o secuencias para la elaboración de un algoritmo representada en las siguientes figuras, pero en este caso vamos solamente a trabajar 2, que es análisis y diseño. Entonces, el análisis, entonces en el análisis estará el planteamiento del problema, la identificación de los datos, identificación de procesos y operaciones, identificación de salidas y resultados, y en el diseño está el desarrollo del algoritmo y la verificación del algoritmo. Bueno, la fase de análisis trata de responder a la pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer, cierto? Por ello, es preciso relacionar los datos de entrada, salida o resultados con los procesos a ejecutar con esta información y los datos auxiliares que se pueden requerir en la tarea. Entonces, el análisis. Entonces, el éxito de un algoritmo consiste en reducir a 0 la brecha de la que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. Para lograrlo es importante indagar otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema y con ello están relacionadas estas preguntas, ¿qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo intervienen o se comportan? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿Y para qué?
Bueno, y en el diseño, en esta etapa, se responde a la pregunta, ¿cómo se va a hacer? Refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea solicitada. Debe quedar bien definido el problema sin dar espacio a más de una interpretación de acción o de acciones que deba hacer el sistema. En el proceso de desarrollo del algoritmo, intervienen como las siguientes actividades. Definir las partes del algoritmo, pasos para el desarrollo del algoritmo y la presentación del algoritmo. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada prueba de escritorio o trazas, que trata de la validación y verificación del algoritmo mediante la ejecución de las sentencias u operaciones que lo componen. O sea, es como el proceso. Y así determinan sus resultados de salida a partir de una base determinada de elementos en la entrada del proceso. Como el resultado del proceso de diseño es un algoritmo, es obligatorio saber representarlo de alguna manera y se emplearán inicialmente con la notación de pseudocódigo para hacer este tipo de representaciones. Para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en lenguaje natural, lenguaje maternal, es decir, en español, empleando expresiones sencillas que simplifican y abrevian. Cuando se emplea esta técnica, se dice que se está escrito en pseudocódigo, que es lo que estamos mirando ahorita. Entonces, acá hay un ejemplo. El cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número. Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Me imagino que ustedes lo hicieron, es un programita sencillo, pero pues así como hay unos que están avanzados, hay otros que están iniciando. Entonces, en el material muestra como el análisis del problema. Entonces, en el análisis, el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario, pero antes de eso, el sistema debe solicitar al usuario que le ingrese o le digiten al programa. Si no, entonces el sistema queda ahí quieto sin avanzar. ¿De qué otra manera el usuario sabría que el programa está esperando el ingreso de este dato? Por lo tanto, una posible operación inicial dentro del algoritmo sería escribir en pantalla que por favor se ingrese un número. La segunda operación es de recibir ese número desde el teclado. Para ingresarlo, el programa... para ingresarlo al programa. Entonces aquí le solicitan que reciba ese número, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se guardará ese valor y cuál identificará el valor para ingresar a ese dato? Se denomina variable porque puede tener cualquier valor entero según digite el usuario. Para guardar el dato variable se debe definir dónde se almacena o cómo podría referirse el dato ingresado. Vamos a hacer este ejemplo, lo vamos a hacer, aunque ahí está en el programa, en el material, pero lo vamos a hacer en PSI. Entonces vamos a hacerlo por acá. Les estoy compartiendo el programa. PSI, ¿me confirman, por favor? Parece que no, ¿cierto? Se ve la diapositiva. Vamos a hacerlo por acá en el programa. Bueno, ustedes me ayudan. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que digitemos un número, ¿cierto? Y que mostremos ese número. Este programa es súper fácil. Entonces, siempre que nosotros abrimos el programa de PSI o cualquier programa, pues depende del programa, si mismo la interfaz. Este es un programa muy intuitivo. Me dicen, por favor, si se los estoy proyectando. Entonces, siempre que ustedes abren una pantalla, él siempre les va a arrojar el nombre del algoritmo y así como lo están viendo en este momento. Entonces, pongámosle nombre del algoritmo, entonces pongámosle
definir número. Bueno, si yo lo dejo así. Se ve, no se ve la primera parte, o bueno, yo no lo veo, solamente veo donde dice fin algoritmo, o sea, la primera línea no se ve. Y Ahí ahora. no se proyecta. Y Ahora ahorita. sí, ahorita sí se ve, ahora sí se ve. Gracias. Bueno, entonces yo le coloqué aquí el nombre, estoy iniciando, ¿cierto? Es porque me está mostrando esto así amarillo como en error, muchachos. Los que cacharrearon, los que saben, ¿saben por qué me está mostrando error? Porque así no es que se coloca el nombre. Para colocar el nombre no tiene que haber espacios. Exactamente, muy bien. Exacto. Estudiaste, muy bien. La idea no es corcharlo, sino ir repasando. Entonces aquí vamos a definir las variables, ¿sí? Entonces definimos entrada como entero. ¿Sí? Le decimos que escriba. Entonces acá es lo que vamos a mostrar. Entonces, por favor, ingrese un número. Y aquí le decimos que de entrada y decimos que escribir el número digitado es y le damos entrada. ¿Listo? Ahí están viendo. Sí, profe. Bueno, acá ya le di ejecutar. Aquí en ejecutar, entonces me está diciendo que por favor ingrese un número. Entonces, ingresamos un número, cualquier número, y simplemente él me está mostrando el número. Entonces, ahí estoy cumpliendo con el ejercicio, ¿cierto? Dice que el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicita al usuario un número, luego el sistema debe mostrar el número digitado en pantalla. ¿Listo? Entonces, si están viendo el ejercicio, es sencillito. Ahorita solo se ve la pantalla donde se ejecuta, ya no se ve el resto, no sé. El resto, sí. Ok, bueno. Eso era lo que quería que mirara. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como lo dice el material, entonces cada problema, perdón, tiene su análisis y tiene su diseño, como pudieron ver ahí. Entonces, se analizó el problema y se realizó el diseño del mismo. ¿Sí? Pues ya lo hicimos, ya lo revisamos. Bueno, entonces, y viene el análisis. Entonces, el algoritmo se indica, me disculpan un momento, por favor. Bueno, en el algoritmo se indica el nombre del algoritmo, después se declaran las variables que serán usadas con definir, indicamos su tipo de valor y entre algoritmo y fin algoritmo se escriben las diferentes acciones que se realizan en el algoritmo. Usamos escribir para indicar con esta palabra que se mostrará un mensaje por pantalla y el texto que se va a mostrar tal cual debe ir entre paréntesis o paréntesis doble, en este caso es entre comillas, para recibir el dato desde el teclado.
Eso depende del programa. En este caso se usan las comillas. Se debe tener en cuenta cada línea terminada con un enter o con un punto y coma. Igual también depende del programa. En este caso acepta solamente con un enter. O también acepta el punto y coma. En enter y punto y coma indica que lo que se ejecuta es una sentencia que hace una única operación, mientras que la que está entre algoritmo y fin algoritmo agrupan varias sentencias que se ejecutan en un orden determinado. Bueno, ya les mostré el algoritmo. Bueno, entonces vamos ahorita con las pruebas de escritorio o trazas. Entonces, las pruebas de escritorio son las simulaciones de ejecución de un algoritmo que permite determinar la validez o efectividad del mismo. Se trata de escribir en una tabla con tantas columnas como variables tiene el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Para entender si tiene que recorrer línea a línea el pseudocódigo y si identifican tantas las variables como condiciones. Entonces, un ejemplo de una prueba de escritorio, entonces escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. Entonces, análisis. El dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario. Antes de realizar las operaciones de elevar el cuadrado y el cubo, se necesita definir dos variables que reciben estos datos, el cuadrado y el cubo. Por lo tanto, el algoritmo debe definir antes de realizar las operaciones y asignarles a ella los resultados. Una vez realizadas las operaciones, el algoritmo debe mostrar en pantalla el contenido de estas variables con un mensaje de texto que indique si el resultado del cuadrado o del cubo. Entonces, más o menos ese es el algoritmo, ¿cierto? Entonces, definir el algoritmo, definir la entrada como entero, definir cuadrado como entero, definir cubo como entero. Y entonces aquí él dice, escribe por favor, ingreso un número, lee la entrada, entonces si cuadrado es igual a entrada por entrada, entonces ahí da el resultado que es el cuadrado, y si cubo es igual a entrada por entrada por entrada, entonces da el resultado que es cubo. Y ahí arroja por el mensaje que el cuadrado es o el cubo es. Y fin del algoritmo. Entonces, hagámoslo acá en el programa. Bueno, vamos a hacer entre todos. Cuadrado cubo. Vamos a definir las variables, entonces, ¿cuáles variables son? No me ayuden tanto, muchachos. ¿Es que nos dice? ¿Cómo es la operación? La entrada, por la entrada sería el área del cuadrado. Exacto. No, el número que ingresemos, entonces decir cuál es el cuadrado, ¿cierto?
entrada por entrada, ¿cierto? Y cubo es igual a entrada por entrada por entrada. Solamente me está pidiendo el cuadrado y el cubo, ¿cierto? Aquí me dice escribir el cuadrado es y es igual a lo que le dijimos, ¿cierto? Y escribir el cubo es y lee el número que dijimos. Vamos a ejecutarlo. Entrada como entero, cuadrado y cubo. No me ayuden, muchachos, no me ayuden que no vea, ¿sí ve? Cubo. No había definido, estaba escribiendo mal. Bueno, vamos a ejecutarlo. Me dice que ingreso un número. ¿No lo están viendo? Entonces, ¿qué número ingresamos? Sí se veía. Dígamelo, no. Ahora, Ah, sí se veía. Estamos ejecutando. Me dice que ingreso un número. ¿Qué número ingresamos? A mostrar el cuadrado. 7. Entonces, 7 por 7. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? El área del cuadrado está bien, pero dice cuadrado. ¿El cuadrado está bien, pero qué? Solo que dice cuadrado en vez de cuadrado. Y el área del cubo también está bien. Es... ¿Sí ve? Listo. Ahí no tiene nada que ver, pero si fuese de pronto en otro programa, esa parte sí es importante. Deme un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Me decía, ¿quién me habló? Yuleimi, que estaba mal escrito, ¿qué? Sí, sí, Por favor, yo. ingresa un número. Sí, cuadro. El cubo es, sí, está mal. Pero cuadrado. Por acá donde está cuadrado. Pero ahí no, pues no interviene porque no es es el texto solamente. Si fuese en otro programa o algo, en Java o algo así, tiene que ser igualito, si no tenemos serios inconvenientes, algún error ahí. Bueno, continuamos. Listo.
Estamos hablando de las pruebas de escritorio, ¿cierto? Las pruebas de escritorio, ¿para qué sirven? Para verificar que el pseudocódigo que se realiza esté bien, ¿no? Entonces, la mayoría de pruebas de escritorio se representa con una tabla, donde en cada columna se anotan las variables y condiciones, si las hay. En el orden en que aparecen en el algoritmo, para entenderlo, se tiene que recorrer línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como condicionales e ir anotándolas en la tabla de la prueba de escritorio. Entonces vamos a hacerlo aquí en esta tablita. Vamos a hacer el mismo ejercicio del cuadrado. ¿Listo? Entonces usted me va a ayudar. Entonces, la prueba de escritorio se hace de aquí. Entonces aquí tenemos el algoritmo y vamos a revisar a esta partecita donde dice que por favor ingrese un número. Entonces ingresamos un número. En el caso del ejercicio, ¿en dónde vamos a ingresar ese número? ¿En qué parte de la tabla? O según lo que ustedes revisaron del material. ¿Dónde ingresamos ese número? Tenemos, en este caso tenemos una tabla con 4 columnas, ¿cierto? Tenemos la columna del número, la columna de las variables y la columna de las salidas. Entonces vamos a ingresar ese número donde dice número. Entonces en el caso de número, ¿cuál fue el que ingresamos en el ejercicio? ¿El 7? ¿Sí fue el 7? Sí. Listo. ¿Y cuál es el cuadrado del 7? 49. Aquí me está diciendo, acá me está diciendo, vamos a revisar. Acá me está diciendo el ejercicio, escriba un número por favor. Entonces este es vamos acá. Entonces estamos escribiendo el número, ¿cierto? Entonces, estamos escribiendo el número y entonces 7 por 7, entonces nos dice que es 49, ¿cierto? Estoy bien. ¿Y el cubo de 49? Entonces, 343. exactamente, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, digitamos el número, ¿cierto? Multiplicamos el cuadrado, ¿sí? Multiplicamos el cuadrado y lo colocamos en la casilla y verificamos también el cubo y se pone en la casilla. Entonces, de esta forma se hacen las pruebas de escritorio. Entonces, acá le colocamos el número ingresado, el 7, ¿cierto? El cuadrado es 49 y el cubo es 343. Vamos a verificarlo con el programa. Bueno, entonces aquí, para mirar esa parte, acá, le podemos decir aquí al programa que corra paso por paso para revisar esa partecita. Entonces, si ven, él va ejecutando, ¿sí? Va ejecutando paso por paso y para aquí en la entrada, efectivamente. Entonces, hasta que yo no le digite un número, él no va a continuar ejecutando, ¿cierto? Vamos a ingresar el número 7 y él continúa ejecutando. ¿Listo? Entonces, ahí nos mostró la ejecución. Entonces, así en ese orden, así mismo se hacen las pruebas de escritorio. Entonces, se hace una tablita de acuerdo al número de variables y se van colocando. Bueno, ahora vamos a revisar lo de los diagramas de flujo. Entonces, ¿qué son los diagramas de flujo? Entonces, consisten en una representación por medio de un gráfico. Mientras el pseudocódigo, la sentencia se representa con preposiciones, en los diagramas de flujo la preposición es reemplazada por una figura, así como lo pueden ver. Perdón. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Inicia el algoritmo, ¿cierto? Declara las variables dentro, entrada como número entero.
Muestra en pantalla el mensaje que ingresa un número. Leemos del teclado numérico. Muestra en pantalla el valor numérico digitado y fin del algoritmo. Vamos a revisar el ejercicio que se hizo. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Viene el algoritmo calcular cuadrado y cubo, ¿cierto? Entonces inicia el algoritmo, se definen las variables que está la entrada, el cuadrado y el cubo, se declaran las variables, muestra en pantalla el mensaje que se ingrese, que ingrese el número, se lee el teclado numérico, se hacen los cálculos para calcular, calcula el cuadrado del número digitado, calcula el cubo del número digitado y muestra el cuadrado del número digitado, ¿cierto? Y finaliza el algoritmo. Entonces, estos son los diagramas de flujo. Ahí en PCIN tiene una ventaja que él mismo realiza los diagramas de flujo. Se pueden realizar automáticamente y se pueden realizar manuales, ¿cierto? Yo simplemente tengo el algoritmo acá y le digo que me lo realice y él automáticamente lo realiza. ¿Cierto? De esa forma. O también los puedo hacer manuales. Ingreso acá. Y los voy haciendo de acuerdo a lo que vaya requiriendo, manualito. Listo, entonces esos son los diagramas de flujo. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Cómo vamos con eso, muchachos? Bueno, entonces para hacer los diagramas de flujo, vienen unas convenciones, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, los diagramas de flujo son principalmente símbolos para crear unos diagramas de flujo, ¿cierto? Vemos que hay unas convenciones que no son inventadas, sino que hay unas normas que rigen esto, que es la norma ISO y la norma ANSI, que han regulado que los diagramas de flujo se generalicen para que los puedan entender todos y que haya una unificación, ¿cierto? Entonces, se dice que los diagramas de flujo tienen un inicio y un final que se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea, ¿cierto? Una decisión que es como un rombo, indica la comparación de los datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama a otro. La entrada, que es la entrada o la salida del dato. La iteración, que indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Entrada por teclado, que es la instrucción de entrada de datos por teclado, indican que el computador debe esperar o que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o en un constante, y una salida por impresa, que indique la presentación de una o de varios resultados en una forma impresa. Llamado a una subrutina, que indica el llamado a una subrutina o procedimiento determinado. Salida en pantalla, que es una instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. Una acción, un proceso general, que indica una acción o una instrucción general que debe realizar el computador. Cambios de valor de variables, asignados, operaciones aritméticos, entre otros. Y conectores, que indican el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. O los flujos, que indican el seguimiento lógico del diagrama, también indican el sentido de la ejecución de las operaciones. Y los conectores, que indican el enlace de los datos o partes de un diagrama de la página, ¿cierto? Entonces, estos símbolos no son capricho ni nada, es que así están reglamentados y estos son los que se deben llevar para hacer los diagramas. En el material también nos hablan de unas herramientas para la realización de los diagramas. Entonces, nos sugieren la herramienta Drive,
que esta la pueden descargar o pueden ingresar, perdón, no es descargar, sino trabajarla por medio de un correo Gmail. Se trabaja en línea. Es la más, como la más práctica para trabajar, pues hay más. En este caso, pues no les voy a exigir que sea determinada herramienta, simplemente la que ustedes quieran está bien, no hay problema con eso. Ya por ahí algunos ya me han enviado las evidencias y desde que estén bien, no hay problema. Como les digo, como les dije en la sesión anterior, hace 8, 15 días, un ejercicio puede tener muchísimas formas de realizarse, o sea, todos pensamos lo mismo, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces, discúlpenme un momentico que por acá me están pidiendo el link de la sesión. Listo. Entonces ya es cuestión de ustedes que escojan con cuál trabajar, muchachos. No hay problema por eso. Listo. Vamos a ver uso de identificadores o palabras reservadas. Se acuerda que allá en los ejercicios anteriores hicimos, definimos unas variables. Entonces, eso se llaman palabras reservadas. Entonces, vamos a revisar. Bueno, entonces la elaboración de diagramas de flujo o algoritmos, si les estoy mostrando, muchas veces se necesitan datos auxiliares. Gracias. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y para diferenciar unos de otros, ¿cierto? Pueden estar formados por una combinación de letras o números, ¿cierto? Ahí como lo usamos, digamos, saldo mes, salario. El primer carácter de un nombre debe ser una letra. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las minúsculas de las mayúsculas. Aquí en este pues no pasa nada, pero hay otros que sí no aceptan. Eso depende como en el lenguaje que estemos trabajando. Los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contienen. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas a menos que se justifiquen. Es conveniente utilizar una palabra para nombrar páginas, controles, variables, etcétera. No utilizar caracteres reservados como porcentaje, más, divisores y símbolos. Tampoco letras acentuadas. No utilizar palabras reservadas por el lenguaje de programación. Y uso de identificadores y palabras reservadas. Entonces, ejemplo, listar los identificadores usados en el algoritmo previo. Solución, en el algoritmo de imprimir un número entero usando el identificador de entrada para representar el número digitado. En el algoritmo de imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero empleando el identificador de entrada para representar el número digitado. El identificador cuadrado para representar el valor del cuadrado de entrada y el identificador cubo para almacenar el cubo de entrada. Todos los lenguajes de programación tienen unas palabras para nombrar sus comandos, instrucciones y funciones. Estas palabras no se pueden usar como identificadores. Entonces, contador. Entonces, un contador es una variable que está en ambos lados de una asignación, a la derecha y a la izquierda, a la que se le suma un valor constante. Es necesario haberla iniciado al principio del algoritmo, ya que va a ser leído su contenido. En este caso, tenemos el algoritmo contador. Hay una variable de nombre entero, contador, y ese contador inicia en 0, ¿cierto? Le estamos diciendo que lo inicia en 0 y que vamos incrementando cada vez en 1, ¿cierto? 1, entonces decimos que si contador es igual a 0,
Entonces, contador más 1, ¿cierto? Entonces, aquí contador tomó el valor de 0 y 0 más 1. Luego, contador es igual a contador más 1. Entonces, aquí tomo el valor anterior y le estamos sumando 1. Y contador es igual a contador más 1. Entonces, tomo el valor anterior y le estamos sumando 2. Entonces, escribir contador y fin. Entonces, en este algoritmo, 3 veces se incrementa en 1 el valor del contador. Y al final de la ejecución, su valor es 3. Entonces, vamos a revisar en el algoritmo. Se los estoy mostrando, qué pena. ¿Sí les estoy mostrando el programa? No. La diapositiva ahí. Ok, vamos para allá. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que ejecuten. Bueno, nos decía que contador iniciara en 0, ¿cierto? Entonces acá estamos iniciando en 0. Y que él va tomando el valor anterior y va incrementando en 1. Entonces vamos a revisar acá en la ejecución. Entonces, pero lo vamos a ejecutar paso por paso para revisar, porque no, así no se puede ver porque él simplemente va a dar el resultado. Entonces, ¿sí? Él va a ir ejecutando paso por paso y va teniendo en cuenta el número anterior y le va sumando en 1 y nos va a mostrar el resultado aquí. No sé si alcanzaron a ver. Vamos a hacerlo al... Entonces acá, ¿sí ve que se va poniendo como verdecito cuando él va ejecutando? Y aquí él me va a mostrar el resultado. ¿Sí lo pudieron observar, muchachos? Sí. Otra vez lo voy a ejecutar. Le estoy diciendo que me lo ejecute paso por paso. Entonces, él va tomando el color verde, contador en 0, luego contador 0 más 1, luego contador 1 más 1 y luego el número anterior más el número. Y me escribe el número. Aquí en la ejecución lo muestra. Listo. Entonces, de esta forma se trabajan los contadores, ¿cierto? Dándole indicaciones. Los acumuladores. Los acumuladores son una versión ampliada de un contador. Tienen las mismas características que un contador, excepto el valor que se va incrementando. En esa, el valor que va incrementando es una constante, sino que es un valor variable. O sea, en este caso va variando. Operadores y jerarquía de los operadores. Entonces, esto lo vimos en los ejercicios de lógica y pues se aplica para todo, por eso se viene. Entonces, los operadores son los símbolos que sirven para manipular datos. Y en un algoritmo es necesario dejar un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. Permiten realizar operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Por ejemplo, producto o multiplicación, ¿sí? División, suma, resta, asignación. Alfanuméricos entonces permiten operar con datos de tipo carácter, letras o cadenas de texto. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar la concatenación o la unión de caracteres o cadenas. Y los relacionales que permiten la comparación entre datos del mismo tipo de dato y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Igual a, menor que, mayor o igual que. Y los lógicos que posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico y dan como resultado uno o dos valores posibles, verdadero o falso, negación o conjunción o disyunción, lo que vimos en la primera asesoría de las tablas de verdad. Jerarquía en los operadores. Entonces, los computadores ejecutan las operadores en un orden establecido. Entonces, primero,
vienen los paréntesis, se ejecuta primero los más internos. Luego vienen los signos, si un valor es positivo o negativo. Luego las potencias y raíces, los productos, las divisiones y en ese mismo orden. Luego suma y resta, luego concatenación, luego relacionales, negaciones, conjunción y disyunción. Entonces, ese es como el orden en que se van ejecutando. Las estructuras de control o secuenciales. Entonces, una estructura es definida como un esquema con determinada distribución y orden que permiten representar una idea de forma simplificada. La estructura de control secuencial es la más sencilla y es conocida como estructura lineal. Se compone de instrucciones que deben ejecutar en forma consecutiva, una tras otra, siguiendo una línea de flujo. Los problemas más sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente de esta estructura. Por lo general, la estructura secuencial forma parte de soluciones o problemas complejos en los que se la utiliza otra estructura iterativa. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, viene el inicio, viene leer los datos, viene el proceso, mostrar resultados y el fin. Parecido a lo que al que hicimos ahora con el número o con el cubo, ¿cierto? Un ejemplo de estructura secuencial, entonces, escribir un algoritmo para calcular el área de un triángulo, rectángulo, en el que se debe pedir al usuario que ingrese los valores de la altura y la base del triángulo. Entonces, vamos a analizar el problema, entonces, formular el problema. Está claramente planteado y consiste en calcular el área de un rectángulo. Resultado esperado, se espera que el algoritmo sea capaz de calcular el área del rectángulo y mostrar en la pantalla el resultado de ese cálculo. Datos disponibles, entonces en este caso tenemos datos numéricos que son la base y la altura del triángulo. Se deben solicitar al usuario. El aprendiz debe preguntarse si sus conocimientos, si sus conocimientos actuales de matemática le permiten resolver este problema. De no ser así, tendrá que plantear una estrategia para obtener los conocimientos requeridos. Para este ejemplo, recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados tiene un ángulo recto de 90 grados. Restricciones: los valores de base y altura son variables y se deben solicitar al usuario. Procesos necesarios: definir las variables, asignar el valor 2 a la constante usado para dividir el divisor, solicitar al usuario el valor de la altura del triángulo, solicitar al usuario el valor de la base, aplicar la fórmula del área y mostrar el resultado. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en el programa. Entonces, acá tenemos calcular el área del triángulo rectángulo. Entonces ya lo tenemos definido. ¿Cierto? Entonces dice que dos números que son base y altura. Entonces realizamos el algoritmo, ¿cierto? Algoritmo para calcular el área de un triángulo. ¿Sí? Definimos las variables, entonces base, altura, área, y lo definimos como real. Entonces, ingresar el valor de la base del triángulo. Leer la base y escribir el valor de la altura del triángulo y leer la altura. Y le asignamos la operación que debe realizar. Entonces, área es igual a base por altura dividida en 2. Y aquí ya nos calcula el área. Vamos a ejecutar. No les estoy mostrando para ejecutar. Está en la parte de abajito. Sí se ve. Sí, señora, ahí se ve. Ok, entonces ingresamos el valor de la base del triángulo. Dígame un valor. 3. ¿Qué valor ingresamos? Listo, ingresamos el valor 3. Ingresar la altura del triángulo. ¿Qué altura le damos?
5. ¿Cuánto? 5. El área del triángulo rectángulo es de 3.7. Vamos a hacerlo. A ver, que no nos dé. Que no nos dé decimal. Sí, sí está dando. 4, ingresar en la altura, 6. Es decir, que está haciendo los cálculos tanto de real como, o sea, sí está haciendo bien el cálculo. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces de esta forma se realizan las estructuras secuenciales. ¿Listo? Hicimos el ejemplo, ya lo analizamos y ya lo hicimos. Y vienen las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales se emplean para indicarle al computador que debe evaluar una condición y según el resultado ejecutar el bloque de instrucciones. Entonces la forma más común está compuesta por una condición que se evalúa y 2 bloques de instrucciones que se ejecutan. Uno cuando la condición es verdadera y el otro cuando la condición es falsa. Y acá tenemos el ejemplo. Entonces, un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor a 3. Elabora un algoritmo que pida al usuario una calificación aplicando el criterio de aprobación en primero. Entonces, tenemos el algoritmo, ¿cierto? Entonces, definir calificación como real. Y tenemos, le pedimos que escriba la calificación del examen, leemos la calificación y si esa calificación es mayor a 3, entonces aprobó. Si no, reprobó. Vamos a ejecutarlo. Bueno, entonces vamos a ingresar una calificación. Entonces dígame una calificación, por favor. 3.9. 3.9. Listo. Entonces aquí me está diciendo que ingresa una calificación, ¿cierto? Entonces si la calificación es mayor a 3, simplemente escribir que aprobó. De lo contrario, entonces reprobó. Entonces vamos a ingresar una calificación. Y coloqué 2,5. Entonces está funcionando para si aprueba o para si no aprueba, como pueden ver. ¿Listo? Bueno. Las evidencias. Para esta semana solamente tenemos 2 ejercicios. Será como el resumen del material, trabajar con PCI. Y para esta semana solamente tienen este ejercicio que es Fundamentos de Programación Estructurada y la evidencia dice lo siguiente. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionales con las metodologías de algoritmos y sus 3 fases. Análisis, diseño e implementación, ¿cierto? Lo que hemos hecho. Respecto a la implementación se abordarán los pseudocódigos y diagramas de flujo. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación del algoritmo que permita resolver los siguientes problemas. Entonces, hay 2 problemitas aquí. Un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actuales de una persona. ¿Sí? O sea, digitar en la fecha de nacimiento para determinar la edad de una persona. Un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Tengan en cuenta que respecto al análisis del algoritmo, debe registrar como mínimo los elementos de entrada,
salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución usando un diagrama de flujo. Entonces, esto es lo que tenemos para resolver. Igual tiene su instrumento de evaluación, muchachos. Recuerde que hay que revisar el instrumento. Y en el instrumento dice lo siguiente. Entonces, criterio evaluador: crear soluciones de problemas mediante algoritmos que incluyan infraestructuras secuenciales, condicionales y cíclicas. Entonces, el documento entregado presenta el análisis para el primer algoritmo, indicando entrada, salida, proceso requerido para la solución. El documento entregado representa el análisis para el segundo algoritmo, indicando entrada, salida y proceso requerido para la solución. Y el documento entregado presenta la implementación del primer algoritmo utilizando diagramas de flujo. El diagrama de flujo del primer algoritmo utiliza la simbología correcta y representa una solución coherente. El documento entregado representa la implementación del segundo algoritmo utilizando diagramas de flujo, y el diagrama de flujo del segundo algoritmo utiliza la simbología correcta y representación de un algoritmo coherente. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta para la revisión de esos dos ejercicios. ¿Qué deben hacer? Deben hacer igual lo que se hizo acá. Digamos que el algoritmo viene entonces el análisis, ¿cierto? Viene el diseño. Y eso es lo que deben hacer. ¿Alguna duda, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Señor, cuénteme. ¿Se debe enviar de los algoritmos, se debe enviar el archivo de PCIN o un pantallazo? Lo pueden hacer, por ahorita lo pueden hacer con pantallazo. O como Ok. que si lo quieren enviar con archivo, también se lo recibo. Pero recuerden que deben enviar como el paso a paso, como la explicación, según lo que dice la guía. Entonces, pues, como ustedes quieran. Se hacen Vale. el documento, no sé si les estoy presentando. ¿Sí les estoy presentando la guía? No, señora. Qué pena. Entonces, hacen el documento, perdón, ¿cierto? Hacen el documento donde van a hacer el análisis, diseño e implementación. Dijimos que la parte de implementación no, pero pues entonces hacen el pseudocódigo, hacen el análisis y si quiere pues entonces hacen el diseño, y el diseño pues va a ser el programita, si quieren enviarlo en el programa o si quieren la captura, la pantalla del programa, no hay problema. Van a hacer la entrega por el respectivo link. Esta evidencia es individual, muchachos. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud. Vi una manito levantada, o me pareció. Vamos, muchachos, cuéntame. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Hola, profe, buenas noches. Nada, visto. ¿Aló, aló? Sí, sí, sí. La documentación es un texto y ya lo que dice el compañero, el pantallazo del archivo es la que deberíamos hacer, ¿sí? Sí, Es decir, uno coge en Word y hace exacto. como... Hasta, Ah, listo, gracias. digamos como acá, como lo que les hice yo en la diapositiva, ¿cierto? Viene el problema, ¿cierto? Viene el análisis y viene el ejemplo del algoritmo. Si lo quieren enviar en la captura y quieren enviar el programa, no hay problema. Y lo pueden hacer. Que no había visto
este comentario acá en el chat. Listo, muchachos. La idea es que practiquen, o sea, que esta partecita uno la ve, dirían, ¿cómo es que la palabra que utilizan? Suave, ¿cómo es? No, me olvidó lo que usan los muchachos del colegio. Fácil, bueno, pero es interesante tratar de hacer los ejercicios. Aquí en el material hay más ejercicios, entonces estos ejercicios están en otro programa, entonces para que practiquen, si quieren los pasan, los digitan ahí a PCI, revisan, aquí están, hay varios, en cada ejemplo del material, si ve que acá viene digamos que viene el ejemplo, viene el análisis y viene el diseño. Entonces, esos son los pasos que se van a hacer para la evidencia. Entonces, pueden utilizar estos algoritmos y escribirlos. Acá no están esto no es PCI, entonces los van a digitar para que los analicen en PCI. Con eso practican. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no tienen inquietudes, sugerencias, reclamos, por acá había un 2.9. Entonces, nos vemos la próxima semana, muchachos. Agradecerles por su asistencia, por su puntualidad. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Feliz día, feliz noche para todos, muchachos. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto, Igualmente, muchachos. doctora.